ayer una noticia que circuló mucho, bueno, en estas horas también se está reproduciendo y actualizando, es esta novedad de que finalmente se lograron reconocer 88 de los cuerpos no identificados de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin, ¿no? Lo conocemos como cementerio de Darwin, cementerio militar argentino, se llama en inglés, es porque está ahí cerquita de la ciudad de Puerto Darwin en las Islas Malvinas. El Puerto Darwin, hay, o sea, de todos los caídos de la guerra de los argentinos, 649, hay 237 que están enterrados allí, en Puerto Darwin. Sí. De ese total de los 237, hay 230 que están en fosas individuales y hay 7 que están en 2 fosas compartidas. Lo que se estuvo haciendo es trabajando fundamentalmente sobre aquellas fosas individuales en las cuales están los soldados hasta ese momento no identificados. Uno cuando recorre el cementerio de Darwin, en cada una de las cruces se encuentra el nombre de la persona si es que está identificado, y si no, una frase que es bastante conocida, que es soldado argentino solo conocido por Dios. Bueno, que mira, habla de que no estaba identificado hasta ese momento. ¿Sabes cuántos hay no identificados? ¿Cuántos 121 había eran los no identificados. Estos 121, 88 se lograron reconocer a partir de este trabajo que se estuvo haciendo durante en realidad es un trabajo de muchos años, pero que en los últimos meses fue cuando puntualmente empezó a resolverse. Quedarían unos 40 todavía entonces sin identificar. Sí, ahora vamos a ver qué pasa con eso y sobre todo con el testimonio del CECIM, que bueno, tiene una mirada bastante crítica e interesante para aportar a toda esta discusión que hay también y las novedades que están surgiendo en las últimas horas. Este cementerio inicialmente se usó para enterrar a 49 caídos en combate argentinos en una batalla que fue la batalla de Pradera del Ganso. Esto fue a fines de mayo, más o menos. Como estaban ahí cerquita, bueno, se improvisó del 82. Se improvisó un cementerio, como están ahí cerca de esa zona donde fue la batalla, y se depositaron estos 49 cuerpos. Después, con el tiempo, finalizada la guerra, ya los ingleses, el Reino Unido, empezó a habilitar el cementerio para enterrar otros cuerpos que se fueron encontrando en diferentes partes del territorio. Incluso muchos cuerpos se fueron encontrando mucho tiempo después. El último cuerpo encontrado fue, por ejemplo, en el año 99. Ajá. O sea, 17 años después de la guerra. Es el de un piloto. Generalmente los cuerpos más difíciles de encontrar fueron los de los pilotos, porque bueno, por una cuestión lógica, ¿no? En ese 99, Jorge Casco, un piloto que fue encontrado, cuando se lo encontró no se sabía a quién pertenecían, porque no había ningún tipo de identificación posible, pero bueno, con exámenes de ADN que se hicieron en el continente, se lo reconoció y logró ser devuelto el cuerpo al cementerio de Darwin, y bueno, identificado, que repose justamente en las Malvinas, que esto es algo muy importante. Los familiares lo que quieren es que los caídos en Malvinas descansen en Malvinas. Uh-huh. Ha habido en diferentes momentos de la historia, sobre todo una vez culminada la guerra, en los años 80, donde el Reino Unido tuvo una política bastante intensa para que los cuerpos de los caídos, de los argentinos, vayan al territorio. Ellos se hacían cargo de llevarlos todo, pero bueno, los familiares siempre se han opuesto a esta situación. También esto porque los isleños y el gobierno en general, el Reino Unido y sobre todo el gobierno de las Islas Malvinas, es bastante reacio. En el último tiempo ha flexibilizado bastante, pero es bastante reacio a la existencia en sí mismo del cementerio. Es algo que bueno, ya no lo pueden echar atrás, pero bueno, hay cuestiones como por ejemplo no se puede izar una bandera, no se puede cantar el himno, cuestiones digamos que claro, se los toma como una provocación desde el gobierno y desde los isleños. Y esta identificación también tuvo que ver con aquel viaje que en algún momento contamos acá en Avispando el Agitero de la Comisión Provincial por la Memoria, que mandó una comitiva, ¿no? Un viaje donde fueron Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, y bueno, hicieron un acto, y ahí también hubo como un acercamiento que quizá ayudó para esa identificación. Uh-huh. Eso fue en marzo de este año, si mal no recuerdo, sí, donde también estaba, bueno, Ernesto Alonso, con quien en un momento vamos a hablar, es integrante y referente aquí del CECIM de La Plata. Fue justamente la inauguración oficial, por así decirlo, de la misión humanitaria de reconocimiento de estos restos. Claro, los 123 cuerpos que faltaban hasta ahora. Exacto, ¿no? Esto es algo que viene de mucho más atrás, en realidad es un reclamo histórico, pero que en 2011, a partir de una presentación a la Justicia Federal del CECIM, es que empezó a avanzar esto. Fue una solicitud por el derecho a la verdad, una causa que cayó en el juzgado federal número 10 de Julián Ercolini, un juez bastante conocido, que acá avanzó, digamos, le dio el visto bueno,
Al año siguiente ya el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno de Cristina Fernández, solicitó la intervención de la Cruz Roja para desarrollar una misión humanitaria. Durante muchos meses, incluso años, ahí estuvo la discusión donde, bueno, Argentina le pide al Reino Unido que se pueda hacer porque todo debe contar con el apoyo del Reino Unido, quien es de facto quien ejerce el poder en las islas, ¿no? Con lo cual, bueno, interviene la Cruz Roja, se logra formar que intervenga justamente la Cruz Roja a partir de un comité para internacional. La Cruz Roja para sus funciones identificar los cuerpos, sobre todo como antropólogos. En realidad sí, en parte, más bien era como la Cruz Roja interviniendo, pues la Cruz Roja no tiene mucho aval, digamos, es muy complejo que el Reino Unido en este caso se oponga a una intervención encabezada por la Cruz Roja. Una institución como esta. Claro, pero en realidad los análisis que se le hicieron a los cuerpos se los hizo el equipo argentino de antropología forense, muy reconocido, bueno, estuvo en lo que fue todo el reconocimiento y la autopsia a Santiago Maldonado, también, bueno, es conocida por el reconocimiento de los cuerpos de desaparecidos, ¿no? Enterrados como NN y demás. Claro. Acá tuvieron una intervención muy interesante. Durante todo este tiempo fueron un total de 107 familias de caídos de Malvinas, 107 familias que no se sabe dónde están los cuerpos, se creen que están en Darwin, que fueron y aportaron ADN de los familiares directos en la sede del equipo argentino de antropología forense, esto es en la provincia de Córdoba. Viajaron todos hasta Córdoba, dieron sus muestras de ADN y bueno, y con los restos, con el análisis de los restos, sobre todo de las dentaduras de los caídos en Malvinas con los perfiles genéticos de sus familiares, se logró determinar que reconocer a 88 esas personas. Hay ahí 19 familias que fueron a hacer sus aportes de ADN que no lograron, que no se logró que se reconozcan a esos restos. Acá también hay bastante por desandar, que le vamos a consultar a la gente del CECIM qué es lo que puede haber ocurrido y cómo puede seguir avanzando esto en este sentido. Ayer, en realidad el 1 de diciembre, hace 5 días, el Comité Internacional de la Cruz Roja entregó estos resultados a las delegaciones argentinas y a las del Reino Unido sobre los resultados de estos estudios, bueno, donde ahí constan los resultados de estas 88 personas. Está viendo algo más bien procesual. El día de ayer se convocaron a 8 familias, de esas 88 se convocaron a 8 a la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que funciona en donde es la Exesma, ¿no? Que es un lugar de la memoria, donde se hizo la entrega de este informe a estas 8 familias. Tengo entendido que el día de hoy se avanzaba con otras tantas familias, con lo cual se va a ir haciendo ese proceso, donde no solamente es el reconocimiento de los cuerpos, sino también porque en muchas de esas tumbas había objetos personales o objetos que acompañaban a los caídos en ese momento, que también van a ser restituidos a la familia, a los familiares que tienen aún. Pero bueno, contamos bastante de cómo fue todo este proceso, qué es el cementerio de Darwin, qué fue todo este proceso desde esta presentación del 2011, donde dijimos, el CECIM tuvo un rol bastante clave, muy clave diría yo, en que esto haya podido avanzar, que esté avanzando, y donde queda todavía mucho por avanzar, que es el reconocimiento de las otras personas que aún no, de los otros restos, y esas familias, 19 familias, que han aportado sus perfiles genéticos, pero no llegaron a resultados por ahora. Claro, y una de las tantas reivindicaciones, ¿no?, que también tiene el CECIM de cara a lo que fue la guerra. Exactamente, y bueno, para no seguir hablando y ir directamente a los protagonistas, es que ya estamos en comunicación telefónica con Ernesto Alonso, del CECIM de aquí de La Plata. Muy buenas tardes, Ernesto, y bueno, y la felicitación por este trabajo logrado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde ya, bueno, agradecerle a ustedes que siempre nos están acompañando, ¿no? Y nos permiten comunicar para haber obtenido estos resultados. También fue muy importante esta campaña de visibilidad que hicimos. Esta campaña, ¿se acuerdan? Con los carteles de sí, allí en Darwin. Que también la presentamos en Malvinas, que la llevó a Malvinas en apoyo a la Comisión Provincial por la Memoria, darle visibilidad a algo que estaba totalmente oculto, ¿no? Porque como siempre decimos, los últimos olvidados de lo que fue este conflicto, esta guerra de Malvinas, aquellos que quedaron sepultados sin su identidad como tumbas NN, y por supuesto las familias, ¿no? La verdad que estamos muy reconfortados de CECIM en este primer avance que va a permitir, bajo
plan de proyecto humanitario que se firmó con la Cruz Roja Internacional y que, identificar, insisto, en esta primera etapa, esto no culmina acá para nosotros, a 88 cuerpos que están sepultados en el cementerio argentino en Darwin. La verdad que han sido muchos años y ayer, haciendo un poco de reflexión, después en la reunión de todos los martes que hacemos, también nos estuvo acompañando Norma Gómez y otros compañeros que nos han dado su apoyo, como Alejo Ramos Padilla, hoy actualmente juez federal de Dolores, pero con él fue que nos orientó, él siendo funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, cómo ir a reclamar esto por el lado de la justicia, ¿no? Bueno, como te decía, queda mucho por hacer. De 121 tumbas que han sido exhumadas, cuerpos que han sido exhumados, se encontraron 122 cuerpos, de los cuales se cotejaron con 107 muestras que dieron los familiares. Eso arroja un resultado de 88 casos positivos, que estaríamos teniendo unas 19 familias que dieron su consentimiento y su muestra de ADN en este momento con resultados negativos, pero hay que esperar a analizar toda la información final para ver, bueno, cuáles son los procedimientos a seguir. Y en total quedarían 33 tumbas sin identificar. Sí. El objetivo del CECIN es seguir trabajando hasta que se identifiquen a todos aquellos que participaron en el conflicto de Malvinas, que estuvieron físicamente en las islas. Y esa es la tarea que vamos a abordar una vez, insisto, analizada toda la información que resulta de este primer paso que está llevando adelante, bueno, en este momento el Estado Nacional, informando a las familias y por supuesto, bueno, nosotros acompañándolas, ¿no? Pero la verdad que ha sido una tarea bastante ardua. Vos sabés que también nos tuvimos que enfrentar a amenazas, a aprietes, a negacionismo, a gente que se dedicó a malinformar a las familias, y también confiamos en que muchas de esas familias que quizás en principio por no tener toda la información, no dieron su consentimiento, igualmente están en todo su derecho a no hacerlo, pero quizás haya muchas que se van a animar y se van a solicitar el proceso de identificación. Porque es más fácil ahora, digamos, se obtuvieron todas las muestras de los cuerpos que están sepultados. Entonces, cualquier familia que haya quedado, que no ha dado su ADN, o muchas que no han sido encontradas, lo van a poder hacer en cualquier momento de aquí en más. Claro, pues ya están los perfiles esos. ¿Cómo estamos en Argentina, un país donde tiene una carga muy fuerte la figura del desaparecido, y bueno, aquí exactamente, bueno, se junta y se mezcla justamente esto ante todos estos cuerpos que han estado no identificados todo este tiempo, y bueno, otros tantos que seguirán no identificados? Parece una pregunta bastante simple, pero sí. ¿Cuál es la importancia justamente de darle identidad a estos cuerpos NN y también la importancia de que esos cuerpos permanezcan en Malvinas? Bueno, primero el derecho a la identidad. Digo, la identidad es un derecho y quien tiene que velar por ello es el Estado. Segundo es el reconocimiento y la reparación a las familias que no habían tenido hasta el momento. Bueno, a partir de esto muchas, no la totalidad, van a saber cuál fue el destino final de sus seres queridos, a dónde quedaron, rendir su homenaje, hacer su duelo, y también, bueno, digo, esto como acción reparada. Y lo que vos decías también, lo que significa, ¿no?, la pérdida de identidad en lo que ha sucedido en nuestro país en contexto de dictadura. Y Malvinas sucedió en contexto de dictadura, esto arroja responsabilidades también, ¿no? Ni siquiera cumplieron el protocolo básico de enviar a los soldados con las chapas para, en el caso de los caídos, identificarlos fácilmente, ¿no? No se hicieron cargo ni siquiera de los muertos. Y ayer también, particularmente, bueno, se identificó a la nieta número 126, ¿no? Fue un día asociado de identidad, ¿no? De identidad. Esto que también, digo, a partir de los viajes a Malvinas,
de visitar el cementerio, cuando lo pudimos empezar a hacer, bueno, veíamos un cementerio privado de identidad, ¿no? Y eso también tuvo que ver con la planificación que dejó la dictadura de qué hacer con los muertos, cómo contar Malvinas, qué hacer con los soldados, ¿no? Todos estos sectores que se opusieron y que lamentablemente fueron los que administraron el cementerio y los que muchas oportunidades a las familias cuando visitaban el cementerio argentino en Darwin les decían, bueno, si no encuentran a su familiar, escojan cualquier tumba. Algo que la verdad que es inaceptable. Y ese recorrido y ese dolor que encontramos a la familia nos llevó a asumir esta tarea, ¿no? A partir de que nos contactamos originalmente con los familiares de Chaco, con las primeras 8 familias que firmaron la presentación del recurso de amparo que desde el CECIM llevamos adelante, ¿no? Ernesto. Y una infinidad de tareas y de acciones y de intervenciones también para que esto se sepa. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Ramiro. Y mi pregunta tenía que ver si hubo algún comunicado o algún mensaje público por parte del gobierno de las Islas Malvinas. No, desconozco, no. Esto, además, primero, nosotros no podemos reconocer ningún gobierno de las Islas Malvinas. Segundo, hay una situación de facto con la presencia británica allí, sí, hubo un acuerdo entre estados. Claro. El protocolo que se firma es un acuerdo entre el Reino Unido y Argentina. Y esto comienza también, en el año 2012 presentamos el recurso de amparo, pero paralelamente empezamos a hablar con el Ejecutivo Nacional, y recuerdo el 2 de abril del 2012 en un acto en Ushuaia, cuando en cabeza de la Presidenta de la Nación en su momento, Cristina Fernández de Kirchner, anuncia que va a solicitar la intervención de la Cruz Roja para llevar adelante este procedimiento, ¿no? Y esto se tardó, es lo que tardan este tipo de acciones, de acuerdos internacionales, bajo protocolos internacionales y por supuesto bajo la responsabilidad de la Cruz Roja Internacional, a la cual le queremos agradecer, no solamente a ellos, sino a todos los equipos de antropólogos que trabajaron, los científicos, y especialmente al EAFA, el equipo argentino de antropología forense, ¿no? Sabés que ayer acompañamos a Norma en la reunión privada cuando le informan, y estaba presente Luis Fondedier, que fue uno de los científicos originarios de antropólogos que crea el EAF. Y recordamos que habíamos tenido una reunión allá por el 89-90 con ellos, incipientemente se estaban formando, y recién ahí se empezaba a hablar de esta posibilidad de la identificación a través del ADN, ¿no? Fíjate de dónde veníamos pensando nosotros en esto, ¿no? Pues sabíamos que, y en esa época todavía no habíamos vuelto a Malvinas y no sabíamos en qué condiciones estaba el cementerio, pero desde ese momento empezamos a plantear esta posibilidad que, bueno, hoy es una realidad, pero igualmente vamos a tener que seguir trabajando. Sí, me interesa profundizar un poco sobre estos casos de las tumbas que han sido exhumadas y bueno, no se logró un reconocimiento, estos otros 19 casos que todavía no tienen respuesta. Tenemos entendido que el CECIM se hizo una solicitud al canciller, al ministro de Justicia, Carabaño, al secretario de Desarrollo Humano, de Derechos Humanos, Bruch, sobre que se investiguen las inconsistencias que ustedes han detectado en el cementerio, donde habría tumbas con datos apócrifos, donde marcan también un historial bastante irregular en el manejo del cementerio, no solamente bajo mandatos o bajo orden británica, sino incluso a partir del 99, cuando se hace cargo, que hoy lo dijiste al pasar, la comisión de familiares que lo administró de ese momento. ¿Qué se puede saber de esto? ¿Qué expectativas hay que pueda avanzar? Sí, a ver, yo te decía, bueno, ahora tenemos que analizar cuando podamos obtener todos los datos finales. Dentro de los resultados no positivos, llamémosle, puede haber dentro de esos 19 un número que quizás no haya muchas coincidencias en las pruebas cotejadas con las muestras de ADN, o sea que quizás las personas que dieron su muestra no tengan una relación muy directa de consanguinidad. Entonces, eso se puede trabajar, eso se puede avanzar y resolver. Ahora, hay otro número que no tiene ningún tipo de coincidencia. Bueno, hay que ver si ese número
influyen estas inconsistencias. Digamos, es todo un trabajo de investigación que estamos exigiendo al Estado Nacional que lo haga, ¿no? Porque de ser así, por supuesto, hemos advertido, no solamente nosotros, sino que periodistas de investigación han llegado a los mismos resultados de inconsistencia, digamos que hay tumbas que se han impuesto nombres y no tienen ninguna relación y no está registrado de cómo fue ese proceso de investigación, de identificación, perdón, ¿no? Entonces, en este momento por eso estimamos que ya para fin de mes, principio de enero, ya van a estar todas las familias notificadas. Es muy importante lo que se avanzó porque al tener, digamos, exhumados, porque no solamente puede haber identificaciones que la muestra definitiva, que es el ADN, pero se pudo hacer un registro sobre los restos que habían sido encontrados y se ha recabado mucha información al respecto, como datos de estatura, bueno, todo un procedimiento que se logró realizar en el laboratorio instalado en las Islas Malvinas. Eso va a ayudar también, quizás con datos antemortem, a poder buscar alguna... Porque además, son números relativamente pequeños los que estamos hablando. Entonces, desde el abordaje, una investigación más profunda, podemos llegar a seguir detectando identidades. No, lo que no nos, salvo la ciencia, no nos puede parar nada para llegar al proceso de investigación, ¿no? Eso es algo que lo tenemos muy en claro. Después todos los obstáculos políticos, las interferencias, las amenazas y los aprietes no van a poder parar este proceso de memoria, de verdad, de justicia y de soberanía, porque sostenemos además que también es un ejercicio de soberanía devolverle la identidad a todos aquellos que nada más ni nada menos dieron la vida en 1982, ¿no? Y además, bueno, por supuesto, un ejercicio de reparación hacia toda la familia. Ernesto, lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo, bueno, y nuevamente el agradecimiento y la felicitación por este trabajo realizado por el CECIM y como también por el resto de los familiares de los caídos. No, gracias a ustedes y seguramente vamos a quedar en contacto y con las novedades que vayan surgiendo, por supuesto, las vamos a comunicar. Allí estaremos atentos entonces. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, allí pasaba Ernesto Alonso del CECIM, del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas.